Mis hermanos, Mateo capítulo 5. Hoy nosotros vamos a mirar o que Jesús va a decir sobre la ley. Nosotros empezamos esta reunión esta mañana hablando sobre Salmo 19, la ley del Señor que es deseable, es dulce, que es perfecta, que convierte el alma. Y ahora nosotros vamos a mirar o que Jesús habla sobre esta ley. Nosotros ya conversamos acá algunos jueves hablando que no existe cuando miramos a alguien diciendo, bueno, nosotros estamos viviendo un nuevo siglo, una nueva alianza, ¿qué quiero decir? Voy a explicar que el Antiguo Testamento ya no vale. No, esto es una herejía. Puede parar de escuchar a esta persona porque la palabra de Dios, y vamos a mirar que Jesús habló del Antiguo Testamento, de las leyes, de los mandamientos, porque hay personas que dicen, no, estamos viviendo el tiempo de la gracia, no más de la ley. Y también ya expliqué que nosotros cumplimos o intentamos cumplir, obedecemos la ley no para sermos salvos, mas porque ya somos salvos. Porque una persona que no es salva no va a lograr cumplir. El pastor está diciendo que vamos a cumplir, hacer todo perfecto. No, vamos a mirar que quien hizo fue solo Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 17 hasta 20. Mateo capítulo 5, 17 hasta 20. No penséis que he venido para abrogar. Esta palabra para mí fue nueva. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mis hermanos, si nosotros empezásemos ahora a leer este texto, tal vez quedaríamos con algunas dudas. ¿Cómo así? ¿De quién Jesús está hablando que puede o no puede entrar en el reino de los cielos? Pero ¿cómo empezamos a achar, cuando Jesús empieza todo, el sermón de la montaña, la bienaventuranza, sabemos que Jesús está predicando, los discípulos y una multitud está escuchando. Y Jesús está hablando ahora sobre qué son o qué los súbditos del reino hacen. Y ahora Jesús va a decir, por la primera vez, de forma asertiva, o como puedo decir, está afirmando, personas no van a entrar en el reino de los cielos. Porque Él está diciendo que va a entrar son ellos. Pero ahora Jesús está diciendo, ellos no van a entrar. Bueno, pastor, pero tú ya tenías hablado, sí, porque si un teísta que es súbdito del reino va a entrar, consecuentemente, quien no es súbdito del reino no va a entrar. Pero ahora Jesús va a nos explicar cada hora más, que vamos dando un paso más, vamos a mirar que Jesús quiere nos enseñar sobre ser súbdito, o sea, hijo de verdad. No hay un medio creciente, soy un creciente mediano, así, de la media, como se dice. No es, o es creciente o no es creciente. Y es por esto que querían sacar la vida de Jesús. Porque los fariseos, y vamos a mirar, hablaban de la ley, conocían la ley, pero no vivían la ley. Y hay muchas personas que hablan de la ley, conocen la ley y no viven sobre la ley. Y ahora Jesús va a decir, y va a hacer una comparación, una pregunta para nosotros. Si nosotros somos igual a los fariseos o si somos de hecho súbditos del reino. Mis hermanos, las declaraciones de Jesús en esta pasaje está afirmando el carácter eterno de la ley. O sea, los mandamientos que existen en el Antiguo Testamento, pastor, ¿vale hasta hoy? Sí, claro. Sí, hasta hoy. Pastor, entonces quiere decir que tenemos que ser judíos. No. Porque voy a explicar. Hay dos tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Una ley ceremonial y la ley moral. La ley ceremonial, o sea, que aquellos ritos que ellos hacían, Jesús cumplió todo. Ceremoniales. Pero las leyes morales, ¿morales se dice? No morales, morales.
es para nosotros. Porque las ceremoniales Jesús ya cumplió todo. Era solo una sombra, pero Jesús vino y cumplió las leyes ceremoniales. Las declaraciones sobre ley, nosotros vamos a mirar que los judíos usaban ese término ley, y cuando estoy hablando de los judíos del tiempo de Jesús, como algunos hasta hoy, están hablando de los 10 mandamientos. Pastor, ¿qué son entonces la ley que estamos hablando? Los 10 mandamientos. El Pentateuco, o conocido como la Torá, o sea que son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Vamos juntos? Génesis, Éxodo, nota 10. Los Pentateuco son conocidos también por eso. Cuando hablan sobre las leyes, está hablando sobre los 10 mandamientos, o de los 5 primeros libros, como también la ley y los profetas. O sea, está abarcando todo el Antiguo Testamento. Y para los judíos, son 613 leyes dadas por Dios. Son 613 leyes dadas por Dios. Pastor, ¿son tantas leyes así? Sí, 613. Y Jesús va a nos enseñar que si tú amar a Dios de todo su corazón, ¿por qué tomo café? Porque para aprender con la Biblia. Corazón, alma, fuerza y entendimiento. Si nosotros amamos al Señor con todo corazón, alma, fuerza y entendimiento, y amar a nuestro prójimo, vamos a cumplir todas estas leyes. El mayor problema es que nosotros no amamos a Dios de nuestro corazón. Es sobre esto que Jesús siempre está hablando con los fariseos, con la multitud, que tú tienes que tener solo uno Señor. No es un Señor y alguna cosa más, es solo uno Dios. Y si nosotros tenemos Dios de todo nuestro corazón, porque tenemos acá en nuestro corazón, hay un trono. Alguien va a sentar acá. El mundo, las cosas del mundo o Dios. Pero solo hay una silla, hay solo un trono acá. Y alguien va a sentar. O es Dios, es Cristo Jesús, o alguna cosa más. Y Jesús está hablando sobre esto. Los escribas y fariseos se presentaron como grandes guardianes de la ley y acusaron a Jesús de violarla. Entonces Jesús llega. Los fariseos que decían que conocían, los escribas que tenían contacto con la ley, que conocían la ley, que decían que cumplían los 600 y tantos mandamientos, llega un hombre llamado Jesús, hijo de un carpintero, y empieza a vivir de una forma distinta. Entonces ellos empiezan a decir que Jesús estaba violando la ley. En la verdad fueron los fariseos quienes distorsionaron la ley, tanto con sus tradiciones como con su vida hipócrita. O sea, los fariseos vivían de una manera acá junto con la ley, ellos llegaban a la sinagoga y bueno, en medio, bueno, vamos a enseñar la ley, es porque la ley habla, pero salía de la puerta y ya vivía de una forma totalmente diferente. Y Jesús vino para enseñar la verdad sobre la ley. Cuando hablamos sobre la ley, mis hermanos, es un ejemplo que nosotros que tenemos que hablar mucho, porque voy a dar un ejemplo, una pregunta en la verdad. ¿Qué te encanta leer más? ¿Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? La otra pregunta sería, ¿cuántas veces ya leyó el Nuevo Testamento y cuántas veces leyó el Antiguo Testamento? Es natural y de forma general que las personas van a leer Nuevo Testamento y no Antiguo. No voy a decir que es malo, no voy a decir que está equivocado. Bueno, el correcto sería entregar los 66, pero que no tiene. Pero o que algunas iglesias y personas hacen con buena voluntad, ¿qué ellos hacen? Van en la cadena no, en cárcel, o en las escuelas, y entregan ¿qué? Un nuevo, ¿y por qué no antiguo y nuevo? Hay muchas explicaciones y excusas también, es más barato, las personas van a entender, pero yo estaba conversando mucho con Sara esta semana. Si las personas no comprenden la creación, la caída, el mayor problema de la iglesia de Cristo Jesús que empieza a conocer el cristianismo por medio de la redención. El cristianismo no empieza en Nuevo Testamento. El
el pueblo de Dios no empieza en Nuevo Testamento, empieza en Génesis. Hay muchos problemas de un creyente conocer a Cristo Jesús solo por medio de la redención. Estaba conversando esta semana, no sé si fue esta semana o otra semana con Antonio, que muchas veces las personas no quieren reconocer a Jesús como Señor, porque siempre decíamos para las personas, tú tienes que aceptar a Jesús, porque Jesús te ama. No estoy diciendo que Jesús no nos ama, pero la historia no empieza con el amor de Dios así, porque de la misma forma que Dios es amor, Dios también es justicia, Dios también es santo. Hay otros atributos, no solo el amor, porque cuando nosotros partimos de hablar solo de la redención o solo del Nuevo Testamento, vamos a tener muchos creyentes, se dice mimados, mimados en la iglesia. Porque Jesús vino porque me ama, oh, no fue por esto. Hay una historia antes. Dios quiere ser conocido y adorado. Hay toda una historia. El pastor está diciendo que Dios no me ama. Sí, te amo. Por esto que eligió, por esto que te amó primero. Sí, pero no termina la historia ahí. Él hizo todas estas cosas para tu gloria, para que Él sea conocido y adorado. Es porque la historia no termina y siempre quedamos con y las veces solo con los evangelios en nuestra cabeza. Pero la Biblia, y nosotros ya miramos que toda la escritura es inspirada por Dios, es divinamente inspirada, los 66 libros. Y Jesús está queriendo decir acá que la ley, que la palabra de Dios, que el Antiguo Testamento, ¿cuál es la Biblia de Jesús, mis hermanos? El Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, no podemos hacer una distinción. Tenemos que comprender que la palabra de Dios son los 66 libros, que tengo que conocer el libro de Apocalipsis, así como tengo que conocer Génesis. En la verdad, si nosotros no conocemos Génesis, quizás no vamos a conocer muchas cosas de la Biblia. O si conocemos, vamos a conocer equivocadamente. Tenemos que conocer, mis hermanos. Y Jesús está diciendo que toda la ley es eterna, que toda la palabra de Dios es eterna, porque no vino, Él no es un pensamiento humano, pero es de Dios. El Antiguo Testamento no fue cosa de Moisés, de los profetas, no. Así como Pablo fue inspirado, y nosotros escuchamos que inspirado por Dios es soplado, fue como un soplo, como un susurrar, así como Moisés recibió este susurrar. Entonces, bien Pablo, no tuve una distinción. La distinción era sus culturas, el tiempo que ellos vivían, pero fue el mismo Dios que susurró a Moisés para escribir los 5 primeros libros, así como habló con Juan, así como habló con Pedro, así como habló con otros hombres, también fue. Entonces tenemos que amar toda la ley, toda la palabra de Dios. Versículo 17 y 18, mis hermanos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mis hermanos, el Antiguo Testamento trae la revelación de la ley del Señor y los profetas. El Nuevo Testamento presenta a Jesús, pero el Antiguo Testamento apuntaba para Jesús. Yo estaba conversando también con Sara esta semana, que muchas veces pensamos que las historias en el Antiguo Testamento, en la Biblia, son muchas historias, pero que no tienen nada que ver unas con las otras. No, todas las historias, todos los libros apuntaban para Jesús. El Antiguo Testamento apunta para Jesús, y el Nuevo Testamento presenta a Jesús. No hay conflicto, mis hermanos, y contradicción entre Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús no vino para destruir la ley y los profetas, Él vino para cumplir. Todo aquel que simbolizaba en la ley, las leyes ceremoniales, Jesús vino y cumplió. Todo lo que simbolizaba a Jesús vino y cumplió. Y todo lo que los profetas profetizaron, decían, Jesús vino y cumplió. La ley, mis hermanos, Jesús es el cumplimiento. La ley era una sombra, ¿puedo decir sombra? Sí.
como una sombra. Jesús es realidad. Jesús vino para nosotros, que aquellos, y nosotros podemos estar mirando qué aconteció estos últimos 2 días allá en Israel. Por trás, que podemos pensar, son cuestiones económicas y políticas, no. Atrás de todo aquello son islámicos contra judíos. O sea, un Dios que es el Dios de Israel, que ellos tienen que reconocer Jesús porque Jesús ya vino. Hay muchos judíos cristianos, creyentes, pero hay muchos que aún piensan que Jesús no vino. Están aguardando aún hasta hoy Mesías. Pero atrás de toda esta guerra, no es cuestión de que quiero esqueci el nombre, no sé cómo puedo decir. No son cuestiones territoriales. Atrás de todo esto, es una guerra. Y nosotros estamos mirando, no sé con quién hablé, no fue un estudio acá, fue conversando con Antonio, que hay dos pueblos, la linaje de Sete y la linaje de Caín. La linaje de Caín fueron cananeos, asirios, todos ellos vinieron de la linaje de Caín. Aquellos que desobedecieron al Señor, aquel que mató, todo esto vino de la linaje de Caín. ¿Sabe quién vino de la linaje de Sete? Enoch, que caminaba con Dios, Abraham y la linaje de Jesús. Hay dos linajes, el pueblo de Dios y aquellos que no son pueblo de Dios. Y todo esto que nosotros estamos mirando en el mundo y que acontece acá, personas que se levantan contra la iglesia, son personas que no son del pueblo de Dios. Y Jesús está nos enseñando que Él cumplió todo, que todo el Antiguo Testamento apuntaba para Jesús. Y continúa siendo así, mis hermanos. Hacemos parte de una sola historia. No es una historia distinta después que Jesús vino y la historia se cambió y son otras historias. Es la misma historia, la historia del pueblo de Dios que fue llamado para alabar y adorar al Señor. Y esa misma historia, mientras hay un pueblo que ama al Señor, quiere adorar al Señor y hacer el Señor conocido, hay un otro pueblo que va a hacer de todo para que el pueblo de Dios no adore al Señor. Son una historia. Y esto que acontece cuando nosotros no estamos bien de alguna manera y alguien dice, no va a la iglesia, no hace esto. Es esto. Hay factores y cosas grandes que van a impedir a las personas de ir a la iglesia, de amar al Señor. Pero hay cosas muy pequeñas. Y las veces nosotros pensamos, bueno, son pequeñas, entonces no es persecución, no es cosas así. Bueno, hay dos maneras, hay dos pueblos, aquellos que aman y aquellos que no aman. No hay un tercer pueblo, hay solo el pueblo de Dios. Charles White, J.C. White, va a decir, la religión del Antiguo Testamento es el embrión del cristianismo. El Antiguo Testamento es el Evangelio en brote. El Nuevo Testamento, el Evangelio abierto en flor. Lo mismo, en que estaba brotando y ahora que creció y dio fruto. Y nosotros estamos caminando para el final, mis hermanos. Estamos con Jesús para todo siempre. Estaba escuchando ayer un judío, creyente, cristiano, que cree en Jesús como nosotros, judío porque creció allá en Israel, tiene las culturas de ellos, pero creyente en Cristo Jesús, cree en la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay brasileños, hay uruguayos y hay israelitas. Y eso estaba diciendo, porque preguntaron para él, un pastor preguntó para él, ¿qué te parece con estas cosas? Él dijo, si yo me quedar mirando lo que está aconteciendo hoy, voy a quedar con mucho miedo. Pero ya conozco el final de la historia. Sé que estaré con el Señor para todo siempre. Bueno, él no habló que se va a ser salvo hoy, mañana, no. Pero él sabe que el final de la historia, él estará con el Señor. Es una historia sola. Y Jesús no vino para abrogar, vino para cumplir. La palabra cumplir, mis hermanos, significa llenar completamente. O sea, Jesús no contradice la ley o la doctrina, sino que Él pone un enfoque ético y más agudo. ¿Sabes por qué Jesús vino a hacer? Cumplir y mostrar cómo es la ley de verdad. Porque los judíos, y nosotros vamos a mirar todo esto, porque la palabra dice, no adulterarás. Y bueno, los fariseos pensaban, bueno, no tengo dos mujeres, no traicioné, mi señora, y bueno, entonces no adulteré. Y Jesús está diciendo, bueno, ustedes están pensando que es esto, el pecado está en el corazón, no es algo externo, pero interno.
yo no maté a nadie, y bueno, yo soy santo, no. Bueno, si tú tienes ira en tu corazón, si tú no perdonas a otra persona, tú estás en pecado, tú llamas a tu alguien en tu corazón. Jesús vino para dar un enfoque correcto y más agudo de la ley. No es que Jesús cambió la ley. Jesús está enseñando como la ley siempre fue. Pero los fariseos distorsionaron. Y Jesús está mostrando por medio de su vida cómo es vivir como creyentes en Cristo Jesús. Jesús fue el hombre que vino como el súbdito del reino y cómo nosotros debemos vivir distintos del mundo. Cuando el mundo mira de hecho una persona cuando tiene una herencia y la persona va a decir, no quiero nada. Bueno, es tu herencia. No, si mi hermano va a pelear conmigo, no quiero nada. No quiero nada de esta herencia. Si el mundo escucha, primero va a decir, bobo, tonto, ¿cómo puedo decir? Loco. Pero tú sabes que tu herencia no está acá. ¿Está dónde? Con el Señor. Pero después que él decir esto, un día puede tener una herencia también. Y cuando él y su hermano, quien fue, empezaron a pelear, él va a acordar. Tenía un muchacho, tenía una mujer, tenía alguien que trabajaba conmigo, que se quedó lindo con la familia se quedó unida. La luz deixó. Y Jesús está nos enseñando esto, mis hermanos. Él no vino para abrogar, pero cumplir y mostrar un enfoque correcto, más agudo do que la ley siempre fue. La verdad contenida en él no caduca con tiempo, sino que es eterna la ley. La ley apuntaba siempre para Cristo. Los profetas hablaron de Cristo Jesús. Los profetas anunciaron el nacimiento, la vida, el ministerio, las obras, la muerte y la resurrección, el señorío de Cristo. El Antiguo Testamento siempre apuntó para Cristo. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, miramos el pueblo en Éxodo caminando para la nueva tierra, es la misma historia. Y podemos aprender con ellos que nosotros también estamos caminando. Y hay muchas personas que están en la iglesia que están hablando como los judíos, como los israelitas allá. Porque cuando ellos salen del Egipto, ¿sabe que ellos empiezan a decir? Allá en Egipto tenía una cebolla, ahora estoy acá. Hay muchas personas que están caminando para Nueva Jerusalén, caminando para la tierra prometida que Dios prometió a todo su pueblo y que mirando Génesis, uno sabemos que la eternidad va a ser semejante a Génesis, el paraíso, y nosotros estamos volviendo al paraíso por medio de Jesús. Para Nueva Jerusalén, nueva tierra, nuevos cielos y nueva tierra. Estamos caminando como los judíos en el desierto, pero estamos pensando, cuando yo estaba en el mundo, mi vida era distinta, era más feliz, tenía ganas de muchas cosas. Bueno, nosotros miramos jueves que la primera generación a China entrar en la tierra prometida. Fueron los hijos, porque aquellos no entraron. Y hay muchas personas por no conocer el Antiguo Testamento que están viviendo como ellos. Y todo el Antiguo Testamento apunta para Jesús. Toda esta caminada, tudo que nosotros miramos en el libro de Jueces, cuando miramos el libro de Jueces vamos a mirar muchos ciclos. El pueblo obedecía a Dios, después se olvidaba de Dios, y cuando se olvidaba de Dios, entraba un país, una nación mayor, entonces llevaban ellos cautivos. Y entonces ellos empezaban a llorar, a se arrepender, Señor, y Dios levantaba un juez. Y entonces el juez libertaba el pueblo, y ellos volvían, eran salvos, y bueno, les olvidaban de Dios de nuevo, y después empezaba a llorar, y bueno, siempre un ciclo. Y que nosotros tenemos que aprender, hay muchas cosas que tenemos que aprender con el pueblo de Dios, con la historia, y Jesús no vino para sacar esto. Jesús no vino para decir a la iglesia, bueno, somos iglesias que se olvide de todo el Antiguo Testamento. No, Jesús vino y nos mostró que necesitamos conocer el Antiguo Testamento. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿cuáles mandamientos? De que Jesús está diciendo, de la ley. Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga
y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Tanto la ley, mis hermanos, ceremonial como la ley moral son expresiones de la santidad de Dios. Cuando miramos las leyes ceremoniales, el Antiguo Testamento, tantas leyes. La Biblia habla sobre cómo que ellos debían ser el número 2. Número, ¿puedo decir así? Número 2, todos entienden, ¿comprenden? Sí. Sobre esto. Como un gato mismo tenía que hacer. ¿Por qué hablamos de tanta cosa? Porque el pueblo de Dios siempre fue distinto de las otras naciones. El pueblo de Dios, el Señor siempre dio leyes para cuidar del pueblo, de la salud, de la sanidad del pueblo, de todo. Porque son más de 600 leyes y cosas ceremoniales y cosas que tienen que ser así. Porque el pueblo de Dios es santo, es distinto del mundo. Porque el pueblo de Dios no puede hacer esto, no puede ser como el mundo, porque es distinto. El pueblo de Dios, no el pueblo del mundo. Y siempre cuando miramos las leyes de Dios, pensamos, Dios no me ama, no me deja hacer estas cosas como quiero. Bueno, si tú quieres hacer como tú quieres, vivir como tú quieres, tú vas a morir. Porque hay una ley, prohibido entrar en esta floresta, se dice floresta, sí. Prohibido. Si no tenía un cartel, la persona iba a pasar, no iba a mirar y iba a pasar. Pero hay una ley, no puede, prohibido. Y que las personas, es prohibido, ¿qué tiene allá? Si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, vamos. Y después vamos a preguntar, Dios, ¿o qué yo hice? Olvidó de mis palabras. No quiere mis palabras. Pastor, oh Señor, estoy leyendo todo el Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y mis hermanos, no estoy hablando después que acabar esta reunión que tienen que parar de leer el Nuevo Testamento y empezar a achar en Génesis. No, puede terminar el Nuevo Testamento. Cuando termina, va para el Antiguo, termina el Antiguo, luego termina el Nuevo, vuelve para el Antiguo. Y, pastor, siempre. Sí, no puede parar de leer la Biblia. Enseñar la ley de manera incorrecta, mis hermanos. Enseñar la ley de manera incorrecta es ser un falso testigo de Dios. Y esas personas que enseñan la palabra de Dios de manera equivocada van a sufrir las consecuencias de la ley de Dios. Y las personas que escuchan estos errores también van a tener graves consecuencias. Es por esto que nosotros cuando miramos a alguien que está escuchando a alguien malo, que está haciendo, tenemos que decir, tú vas a sufrir. Está ciega, no puede. Pero nosotros ya estamos más acostumbrados a decir, bueno, la vida de él, él hace lo que él quiere, como él quiera. Tenemos que alertar. Si ellos van a venir, si ellos van a parar, es otra cosa. Pero nosotros tenemos que decir, no, este camino, él, el único camino, Jesús. Tenemos que decir, si ellos van a escuchar, si ellos van a salir, es otra cosa. Responsabilidad de ellos con Dios, pero nosotros no podemos quedar callados. Jesús muestra y nos enseña que la práctica debe preceder la predicación. Jesús está enseñando que los judíos predicaban, enseñaban de manera equivocada y su vida también era totalmente distorsionada. Ellos no vivían, ellos no practicaban la ley. El maestro debe vivir la doctrina antes de enseñarla a otros. Hay muchas personas, mis hermanos, que enseñan, que quieren hablar, pero no viven. Y los fariseos hacían la misma cosa. Tenemos que vivir, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está dejando claro que los escribas y fariseos que torcían, distorsionaban la ley, que estaban oprimiendo el pueblo con sus discursos legalistas, que tenían una apariencia de santidad, eran solo cosas externas, porque internamente estaba totalmente sucio. Internamente totalmente sucio. Para entrar en el reino de los cielos no es necesario jactanciarse
sino ser humildes de espíritu. ¿Dónde aprendemos que tenemos que ser humildes de espíritu? Es necesario no jactanciarse de vuestra justicia, sino llorar por vuestros pecados. Es necesario no defender tus derechos, sino ser mansos. Es necesario no tener hambre de prestigio, sino hambre de justicia. Es necesario no oprimir a los huérfanos, las viudas, los pobres, sino ser misericordiosos. Es necesario no herir a la gente con su pesado legalismo, sino ser un pacificador. Es necesario no crear disputas, sino estar dispuesto a sufrir por el bien de la justicia. Esta es la justicia que excede la justicia de los escribas. ¿Cuál? De las bienaventuranzas. Esta es la justicia de las bienaventuranzas. Ellos eran religiosos. Muchas veces no enseñamos la Biblia a los niños y a nuestros hijos. Enseñamos religiosidad. Y cuando ellos creceren, van a ser creyentes, no, van a ser religiosos. Nosotros tenemos que enseñar la palabra como ella es. Enseñar lo que Dios habla, lo que el Señor quiere de nosotros. Los fariseos eran buenos religiosos. Buenos. Ellos respetaban los detalles de la ley, pero no cumplían. Para las personas ellos decían, es esto, pero después afuera no respetaban, no vivían. La justicia, mis hermanos, de los fariseos fue como Adán y Eva. Después que ellos murieron, sí, dentro de la muerte. Después que Adán y Eva pecaron contra el Señor, ellos hicieron ropas de higuera para sí. Bueno, voy a hacer de la misma forma, de la misma manera. Pero para el Señor no fue suficiente. El Señor tuvo que matar. Por medio de la sangre, alguien tuvo que morir. Y entonces el Señor hizo una ropa para dar a Adán y Eva. Los fariseos están pensando que ellos van a ser salvos por practicar, por hacer de su manera, por ser religiosos. Y el Señor dijo, no, así no. Tiene que ser por medio, no es de su obra ni de su justicia, es solo por medio de la obra y justicia de Cristo. ¿Y qué nosotros podemos hacer, mis hermanos? Confiar en nosotros mismos, porque podemos conversar y decir, no, yo voy a cambiar. No es tu obra, no es tu fuerza, no es tu justicia, sino la gracia del Señor. Señor, me ayuda, Señor, ayúdame, Señor. Tenga misericordia de mí. Ahora sí podemos. Ahora sí hablar, bueno, yo comprendí la prédica, las enseñanzas, yo voy a cambiar. ¿Nuestra fuerza? No. Por eso, mis hermanos, debemos vivir la justicia de Dios. Esta semana, Esther decoró. ¿Dónde está Esther? ¿Quiere decir, Esther, dónde está? Justificados. Esta conversación. Nosotros decoramos un versículo bíblico que habla, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la obra de Cristo Jesús, no por nuestras obras. Y hay muchas personas, mis hermanos, muchas personas, en el mundo todo, de manera general, pensando que van a ser salvas. Bueno, yo conozco las leyes, ahora yo soy salvo. No vamos a ser salvos por practicar la ley. Nosotros practicamos porque ya somos salvos. La salvación es por medio de la fe. Esto no viene de nosotros, es dádiva, es regalo, es una bendición de Dios para nosotros. La salvación viene de Dios porque Él nos amó primero, podemos amar al Señor. Jesús no condenaba la observancia. Jesús no estaba condenando la observancia. Pastor, entonces no puedo ser, no tengo que observar. No, tiene que conocer, tiene que amar la ley, tiene que desear la ley. Jesús no estaba condenando la observancia, los detalles de la ley. No era esto, sino el legalismo farisaico. O sea, una tendencia humana de obedecer solo por apariencia. Pero a tener un corazón vacío. Es como un ejemplo. Yo estoy haciendo algo, yo estoy caminando con Gustavo.
Y bueno, Gustavo está conmigo, entonces tengo que ser distinto, no voy a hablar lo que hablaba, no voy a hacer que... Esto es que los fariseos hacían. Porque cuando yo estoy solo, bueno, puedo hacer y hablar cualquier cosa. Esto es una actitud farisaica y es esto que Jesús está condenando. Él no vino para abrogar, sino para cumplir. Y ahora, porque Jesús cumplió, nosotros podemos obedecer. Jesús condenó, mis hermanos, una obediencia externa. O sea, porque las veces obedecemos externamente, pero no internamente. Es como los niños. Muchas veces habla para los niños. Siéntate. Y él no quiere sentar. Siéntate. Y él no quiere. Siéntate. Y bueno, él va a sentar y él habla para papá. Bueno, por dentro estoy de pie. Es esto que muchas veces, este es el fariseo. Estamos sentando, estamos veniendo a la iglesia, pero el corazón estamos lejos. Este es el gran desafío, mis hermanos. Cuando hablamos sobre ley, tenemos que mirar que la ley es deliciosa, no. Es sabrosa, no. Es deseable. Como yo hablo, la comida está divina, está rica. La palabra de Dios es rica, es deseable. ¿Quién desea la palabra de Dios y la ley? Es rica, es deseable, es más dulce que la miel. Los súbditos de rey. Los súbditos de rey. Cuando hablo, mis hermanos, que tengo que desear y amar, no estoy diciendo que ahora vamos a ser predicadores, vamos a ser así, salir enseñando. No, no es eso. Estoy diciendo que como creyente. Yo estoy diciendo, después lo que tenemos que transmitir, pero estamos hablando, por ejemplo, de dones. Algunas personas fueron llamadas para predicar, para enseñar, pero todos nosotros fuimos llamados a enseñar, sí, a nuestra familia, a quien está cerca de nosotros. Debemos vivir antes de enseñar. ¿Cómo es su vida cristiana? ¿Tú conoces, amas y vives la ley, la voluntad de Dios? ¿O parece más con los fariseos? Primero Adán no cumplió, pero Jesús vino como segundo Adán y cumplió todo. Y la justicia de Jesús, en la justicia de Jesús fuimos justificados. Jesús nos enseña que la ley es importante para revelar quién son los hijos de Dios. Los súbditos, si cumplimos o no cumplimos, mis hermanos, para sermos santos. Porque nadie va a lograr cumplir para ser salvo. Nosotros cumplimos porque ya somos. Porque Jesús ya cumplió. 3 aplicaciones. Puede pasar para mí un poquito. Primera aplicación. Toda ley será cumplida. Toda ley será cumplida. Jesús nos habló que no va a pasar nada. La ley será cumplida. Toda la ley, todos los detalles de la vida está se cumpliendo y se cumplirá. Primera invitación para nosotros, tenemos que amar. Si queremos conocer la historia, conocer o que vivir, o que hacer, tenemos que cumplir, obedecer, amar la ley del Señor. Segundo, toda la ley debe ser enseñada. Toda la ley debe ser enseñada. Pastora, terminó de hablar que algunos fueron llamados a predicar, que van a tener dones de misioneros, salir, viajar y para otro mundo. Y bueno, pero todos nosotros fuimos llamados a enseñar en nuestro hogar. Las personas que están cerca de nosotros. Toda la ley debe ser enseñada. Y por último, toda la ley debe ser vivida. ¿Puede pasar una vez más? Vivir antes del Señor. Esto que Jesús está hablando con los fariseos. Ustedes conocen, pero ustedes no viven que es. Porque esta pasaje de Dios quiere hablar con nosotros. ¿Qué tenemos? Que vivir antes de Señor. Pero para vivir tenemos que conocer. Para conocer tenemos que pasar tiempo, invertir tiempo. Cuando yo empecé a conversar con Sara, yo tuve que invertir tiempo. Bueno, no invertí más tiempo, ahora tengo más. Invertí más tiempo. Si nosotros queremos conocer a alguien, tenemos que invertir tiempo. Queremos conocer a Dios, la palabra de Dios, tenemos que invertir tiempo con las cosas de Dios, con la palabra de Dios.
ahora podemos vivir y enseñar la ley del Señor. Y Jesús estaba hablando con los fariseos, que conocían, pero no amaban a Dios y no vivían la palabra de Dios. Vamos a orar una vez más.